Buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar de este congreso y de la conversación con Claire Spencer. Antes que nada, quisiera agradecer a la Embajada Británica que nos permite contar con la presencia de Claire. Voy a hacer la introducción ahora en español mínimamente y luego voy a continuar con la entrevista en inglés con Claire. La idea es que al final podamos tener un pequeño intercambio de preguntas o inquietudes que quieran conversar con ella. Ok, Claire es AI Delivery Manager, sería como una responsable de gestionar las soluciones de inteligencia artificial en NewsQuest, que es un grupo de medios locales en el Reino Unido, muy importante. Claire trabajó más de una década en la BBC también. Está muy involucrada en el desarrollo de producto, en las metodologías ágiles, en la investigación de UX y ha desarrollado en otras instancias herramientas para periodistas. Y por eso es muy importante contar con ella hoy para poder hablar sobre las potencialidades y los riesgos de incorporar inteligencia artificial en nuestras redacciones para hacerlo de manera profesional y responsable. Así que la idea es conversar sobre su rol y ahondar en estos desafíos que tenemos por delante. Okay, so that was the introduction. Thank you so much for being here. First, I would like to talk about something you wrote in your own CV. You said that you hate producing the same story again and again in different formats. La misma historia una y otra vez en distintos So formatos. you want to automate Entonces, usted quiere that automatizar process dicho proceso de forma segura. That makes us talk Esto about nos two hace issues entonces at least. hablar de dos cosas, de dos Automation problemas and potenciales. Por the supuesto, responsibility and la the safety responsabilidad of y what la we produce. automatización Could you please sobre say lo que something about producimos. that, what ¿Puede that decir means algo al for you? respecto? En primer lugar, como periodista, me gustaría... Yo trabajé 10 años en BBC y yo por ejemplo, hacía un documental de media hora. Después de esto, yo tenía que escribir y un artículo principal de 500 palabras. Después una publicación para Tweet, para Facebook, un script tal vez para un boletín de radio o para televisión. Y seguía trabajando cada vez más para una noticia. Dejé hace 3 años el periodismo y comencé a trabajar para desarrollar herramientas para ayudar a los periodistas. Y ahora todos tienen que saber cómo hacer videos de TikTok en 9x16, de retrato. Y, por ejemplo, un tweet de 1 minuto, por ejemplo, y por lo tanto esto ha cambiado todo el tiempo. En primer lugar, uno tiene la historia de una manera, pero después tiene que tratar de trabajar en diferentes formatos, formas, y realmente es muy cansador porque yo quiero dedicar el tiempo en investigar, en conseguir los entrevistados, contar la noticia correcta, darle una voz a las personas que necesitan ser escuchada. Y en lugar de esto estamos reformateando algo y trabajando y dedicando el tiempo para todas estas cuestiones que son tareas aburridas y que a mí en realidad me encantaría no tener que hacer, y por lo tanto comencé a interesarme en la automatización y tuve la oportunidad de trabajar en la BBC en un equipo que se llama BBC News Lab, donde hacen prototipos y herramientas, donde trabajamos con ingenieros de software, diseñadores, y trabajamos GPT Trail. Y nadie estaba muy interesado en ese momento, a nadie le importaba en la BBC. ChatGPT es liberado al mercado y todos entendieron y a todos les importó a partir de ese momento y empezaron a prestar atención en ese momento, y fue muy bueno para mí. Fue fantástico porque antes era muy difícil para mí explicar a la gente. Tenemos que buscar formas cuando uno tiene, por ejemplo, una tarea que es aburrida. Hay que buscar las maneras para poder tratar de no tener que hacer esa tarea aburrida y tratar de alguna manera resolver esa cuestión. Y esto significa para mí, entonces, a mí realmente me encantaría tener la oportunidad de poder algo donde uno cuente la historia una sola vez y después la mayoría del trabajo sea
Pero esto implica que hay algunos riesgos involucrados en este proceso. Absolutamente, cuando uno está hablando de la IA generativa. Esto es en lo que yo me estoy concentrando ahora, la IA generativa, donde se agrega realmente y a veces puede ser, puede comenzar y hace que realmente se libere el trabajo, se simplifique tareas que es diferente si, por ejemplo, los humanos lo harían. Es diferente a editar, por ejemplo, cuando los humanos lo hacen, pero yo tengo un colega que dice siempre, entiendan que ningún hecho es seguro. Y si ustedes dicen, ningún hecho es seguro, no fact es seguro. Con la IA es importante tener en cuenta esto, ¿no? Esto significa entonces que hay implicancias también en cuanto a la aplicación de la IA generativa, pero para mí es una oportunidad masiva y hay que tenerla en cuenta. Entonces, vamos a cubrir esto durante esta conversación. En primer lugar, me gustaría entender un poco más con respecto a su rol, este rol de gerente para implementar la inteligencia artificial en los proyectos específicos en los que estaba trabajando. Si nos pudiese explicar para que podamos entender en profundidad. Sí. Como gerente de entrega de IA y Delivery Manager, que acabo de terminar este trabajo. Muy buenas noticias, entonces. Bueno, yo gestionaba 15 fact-checkers, los que verificaban los hechos, periodistas que estaban verificando el producto de la IA generativa. Estábamos en uno de los diarios más importantes del Reino Unido, NewsQuest. Uno conoce a ver los diarios, pero no estas editoriales, pero tenía 200 publicaciones, la mayoría de ellas son diarios locales. Es una editorial, pero tenía un problema que era que algunos de estos diarios eran diarios de noticias en vivo y no tenían oportunidad para poder cambiar la cantidad de páginas de los diarios cuando imprimían, y tenían entonces este problema importante que tenía que ver con los recursos de tiempo de tener mucho contenido. Querían liberar el trabajo de los periodistas para que los periodistas hicieran entrevistas presenciales o que fueran a reuniones o a los casos en los tribunales o eventos de la comunidad, porque estas cosas llevan tiempo. Entonces querían liberar a los periodistas. En 2 décadas en el Reino Unido, los diarios locales han llegado en un punto también donde los periodistas no se iban de su escritorio. Querían cambiar eso. Vieron una oportunidad entonces con un LLM muy importante en el mundo, no voy a nombrarles el nombre, pero es un modelo de lenguaje grande para poder tratar de que se escribe el primer borrador, este LLM, el primer borrador para el periodista. Pero el problema aquí es que esto agrega errores también, como dije anteriormente. Entonces tenían que, para poder hacerlo de manera segura, decidieron mitigar el riesgo de errores y de precisión reducida. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, trajeron entonces a periodistas que específicamente trabajan para entender los riesgos de los LLM, de Large Language Models, y verifican el producto y hacen otras cuestiones también. Toman el primer borrador y lo convierten en una noticia de la redacción. Entonces eso fue realmente un cambio muy importante y rápido en una organización importante, donde ellos realmente para octubre había 23 personales o empleados que están utilizando la IA generativa para poder ayudar en su trabajo periodístico. Entonces yo creo que mi trabajo era gestionar a este grupo de personas, y parte de esto tiene que ver con capacitar a las personas. Es decir, yo trabajé en la contratación, la publicación, gestionarlos, y parte entonces del trabajo que tenemos que hacer todos en este momento es entender cómo esta tecnología funciona para poder comprender los riesgos específicos que puedan surgir y también tratar de buscar las oportunidades en nuestras propias vidas, en el trabajo que hacemos a diario, con el uso de esta tecnología. Y es allí donde desarrollé un programa de capacitación
para nuestro personal, para poder tratar de estar a la altura de los cambios. Es otro desafío realmente. Están siempre actualizados con las posibilidades técnicas que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Estar siempre actualizados. Muy bien. Es interesante que usted mencionó que tuvo que contratar 15 personas para hacer fact-checking, porque muchas veces nosotros, bueno, vemos que todo el mundo está emocionado con la inteligencia artificial, pero muchos dueños de medios sueñan con la posibilidad de no contratar tantos periodistas porque quizás pueden invertir en estas herramientas y reemplazar a los periodistas. Pero como usted ha dicho, hay muchos problemas que deben considerarse y se necesita un ser humano para que pueda supervisar las cosas. Se necesitan fact-checkers. ¿Podría describir, por favor, cómo era el flujo de trabajo para, por ejemplo, producir un artículo noticioso? Uno comienza con la información que ingresa al periodista y esto es muy importante realmente. Antes de, en realidad, si alguien copia esto, bueno, creo que esto es lo más importante. ¿Cuál va a ser la información de entrada? El input de información. Y ha sido muy claro para mí que tiene que ser ya una información que sea confiable y precisa y exacta. Bueno, voy a decir esto. Uno comienza con esta información que le ingresa, uno tiene un prompt que ya está escrito, el periodista no tiene que escribir porque ya hay un borrador, hay una versión customizada del LLM, del modelo de lenguaje grande, toman la información de entrada, se presenta con un producto que muestra, por ejemplo, el conteo de palabras y básicamente la tarea que ellos tienen que hacer empieza ahí, donde tienen que reescribir el artículo para que funcione para su publicación específica y esta herramienta no estaba dentro del sistema de gestión de contenido que teníamos en la BBC. Es un sistema que uno puede utilizar para colocar en el sitio web. Entonces, el sistema de contenido no lo tenía. Tuvieron que hacer todo como hiciera un periodista, digamos, en general, colocar las fotos o incluir las fotos y también las leyendas. Esa parte no estaba automatizada. Fue un trabajo semi-automatizado y luego se enviaba todo eso al editor del diario o del periódico o el subeditor, en realidad, para poder realizar la verificación de datos final y luego se publica en el periódico impreso. Y bueno, en el periódico entonces hay una sección que dice que han utilizado inteligencia artificial para ayudarlos a crear el primer borrador del artículo. ¿Y por qué esto es importante? Aclarar esto. ¿Por qué es importante aclararlo? Bien. Yo creo que tiene que ver con la confianza en este momento en las noticias. Esta cuestión de la confianza, tenemos muchas conversaciones con respecto a habido una caída de la confianza en los medios tradicionales. Algunas personas incluso dicen que se puede ayudar o mitigar explicando a la audiencia cómo uno elaboró la historia o la noticia, especialmente con la inteligencia artificial. Yo creo que realmente es un problema en cuanto a la confianza de la audiencia. Por lo tanto, creo que es muy importante decir exactamente qué parte del proceso utilizó inteligencia artificial, en qué momento se utilizó, porque es solamente uno. Yo realicé un conteo, en realidad. Yo realicé un flujo de trabajo y era uno de 16 pasos. O sea, la inteligencia artificial se utilizó en uno de los 16 pasos. A veces la audiencia puede pensar, solamente apretaron un botón y ya está. Yo puedo hacerlo con GPT. Es verdad, es verdad. Sí, por lo tanto, tenemos un desafío en este momento con respecto a cuánto le contamos a la audiencia respecto del uso de la IA, porque tenemos que tener un equilibrio con respecto a cuánto a ellos les importa, si les importa realmente. Nos encantaría contarles todo, pero bueno, tenemos que ver cómo, si a ellos les importa realmente, tenemos que contarles
contar? Yo creo que es desafiante en nuestra época el hecho de que necesitamos que asegurarnos de que las personas valoran el trabajo que hacemos como periodistas. Quizás si los tratamos de forma honesta, si no estamos pavoneándonos de cómo trabajamos con la inteligencia artificial. Quizás ese es el objetivo. Algunas veces es interesante saber cuán lejos el público nos va a permitir ir con esto, con esta tendencia y percibir y valor en lo que hacemos porque estamos usando estas tecnologías. Pero hay muchos desafíos cuando hablamos de este tema. Usted mencionó anteriormente las alucinaciones, los errores que se producen con herramientas como ChatGPT o GPT-3. Hay muchos esfuerzos que se están conduciendo para mitigar los riesgos de esto. Usted, de igual manera, mencionaba cuando estábamos hablando de esto, hablaba de la calidad de los insumos que se colocan en estos asistentes. Yo creo que es la clave, precisamente eso. Es la cuestión clave cuando uno aplica la IA generativa y es el contenido de la noticia. Si uno comienza con un contenido de mala calidad, estoy hablando de contenidos donde uno no solamente pregunta a la IA generativa algo, a la herramienta, que cree algo sobre la base de lo que ya uno tiene, sino tomar algo nuevo. Decir, tengo esto, conviértalo en otra cosa. Y yo creo que en ese caso en particular, el contenido que uno da a la herramienta de IA generativa es muy importante. Y es por eso que en la próxima etapa, después de dejar mi trabajo como gerente de contenido de IA, ahora estoy como gerente de prototipo, tenemos que comenzar con estamos trabajando en una empresa de audio de alta calidad, porque el contenido, el insumo que nosotros utilizamos para convertir a otras formas y formatos ya ha pasado por este rigor periodístico y es preciso, exacto. Uno tiene que pensar entonces si yo voy a tomar contenido y lo voy a convertir a otra forma utilizando una herramienta de IA generativa, tienen que pensar en la confiabilidad de este contenido, cómo sé que es fidedigno. ¿Tengo que ir a verificar los datos antes de colocarlo en la herramienta? Bueno, eso suena muy interesante, porque como usted sabe, hay muchas cosas que están vinculadas con las preocupaciones de seguridad, un poco que circundan los temas de importancia periodística cuando hablamos de bases de datos o inyecciones de información maliciosa o agregar datos, por ejemplo, que son inexactos en las bases de datos para el periodismo de investigación. Estos son problemas reales. De igual manera, cuando estuvimos hablando antes de esta conversación, usted dijo que era importante utilizar la inteligencia artificial generativa para tareas donde los errores no son tan importantes. Sí, para mí es la idea, es lo ideal en este momento, porque la IA generativa agrega errores en nuestra industria entonces, que tiene que ver sobre la verdad, la precisión. Es algo muy importante como piso. Entonces, una forma de poder evitar tener que mitigar ese riesgo de errores es utilizar la IA generativa para tareas que en realidad no necesitan ser perfectas, que pueden tener errores, por ejemplo. Pero es una buena pregunta, obviamente. ¿Qué es eso? Bueno, creo que es como en las primeras etapas de escribir una historia, una noticia. Si uno va a entrevistar a una persona, uno puede preguntar o pedir algunas preguntas para la entrevista y tal vez no la usen ustedes. Pueden ser tal vez una plataforma de inicio. Por ejemplo, le dicen a ChatGPT, voy a hacer una entrevista a un científico sobre fusión nuclear. ¿Qué preguntas podría hacer? Pueden hacer también la investigación separada o independiente, pero tal vez les van a dar algunas ideas y decir, uy, no pensé en esto, y algunos puntos que no tenían en cuenta pueden surgir allí. También yo personalmente
bueno, a mí me gusta utilizar el ChatGPT para tareas laterales o subsidiarias. Por ejemplo, yo fui periodista durante una década y esto me protegió del mundo corporativo y ahora tengo que hablar de cosas como, por ejemplo, memorándums de entendimiento, contratos, acuerdos de servicio. Yo no sé qué son esas cosas. Entonces, bueno, como estoy en el mundo empresarial, hay toneladas de cosas en Internet. OpenAI realmente han hecho una recolección, han hecho un scrapping de todo eso y toneladas de ejemplos. Entonces lo encuentro mucho más fácil decir, bueno, escríbame un memorándum de entendimiento y después lo leo, lo cambio, en lugar de hacer lo que hubiera hecho hace 3 años, que es, bueno, ir a Google, decir qué es un memorándum de entendimiento, cómo es un formato y tratar de escribirlo yo al memorándum. Ahora es mucho más fácil para mí utilizar, por ejemplo, el ChatGPT para esto. Esas son tareas que a veces los periodistas tienen que hacer, pero en realidad no tienen que ver con el periodismo mismo, pero uno puede... Y usted estaba hablando también utilizando la inteligencia artificial para la eficiencia en términos de la transformación, hacer cosas que no podemos hacer. Sí, exacto. Cuando nosotros vemos que podemos utilizar, ¿para qué utilizamos IA generativa en la industria de las noticias, del periodismo? Bueno, hay 2 elecciones. Eficiencia, que significa ahorrar tiempo, ahorrar dinero y probablemente también copiar o automatizar un proceso manual. Y la transformación tiene que ver con hacer cosas que anteriormente no hacíamos. Y yo creo que ustedes tienen mucho más para decir con respecto al tema del potencial de la IA generativo en el periodismo investigativo. Ustedes que tienen experiencia, extraer noticias de datos, que antes no lo hacíamos, es una tarea de investigación. ¿Dónde se puede ayudar? En NewsQuest nosotros nos centramos en la eficiencia. Una lección clave que yo tengo en ese sentido es los flujos de trabajo actuales. Si copiamos solamente, cuando digo flujo de trabajo, quiero decir que uno tiene una tarea, tiene diferentes tareas, ¿ok? Los flujos de trabajo probablemente tenemos que ser conscientes de que a veces son repetitivos. Si hacemos algo malo, más rápidamente de lo que lo hacíamos rápidamente, tenemos que tener cuidado. Hay un piso de calidad que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a automatizar en el proceso y pensar, bueno, en realidad, a ver, hemos estado haciendo esto y de esta manera hace 10 años, pero ¿es la manera correcta? ¿Es la calidad que queremos? Entonces, en una organización grande a veces eso pasa también, ¿no? ¿Están seguros de que ustedes quieren automatizar algo que estábamos haciendo? ¿Lo estábamos haciendo tan bien como pensábamos? Bueno, bien. Entonces ahora voy a hablar en español para que ellos nos puedan mostrar el demo. Les pido que tengan listo el video de un demo que envió Claire. So, as we have breaking news about your new role right now. Bueno, como está hablando del nuevo rol que está teniendo, por favor, háblenos al respecto y mostramos el video. Tuvimos la suerte de que el gobierno del Reino Unido diera los fondos para un prototipo de una herramienta que ayuda a los podcasters a convertir su contenido. En el último mes he estado trabajando y pagó ingeniería de software y al diseñador, a los ingenieros. He estado trabajando con los podcasters y tuvimos la suerte de poder llevarlo a cabo. Vamos a ir al principio entonces, donde ustedes pueden ver acá 46 minutos de audio y está tomado y es extraído de citas automáticamente. Y ustedes ahí pueden verlo, pueden llevar a cabo más preguntas de citas, pueden copiar con el horario o el tiempo, pueden reproducirlo, ahora lo va a reproducir. No hay audio, bueno, está bien, no hay problema porque va a estar en inglés, pero se reproduce. Lo que es fácil es difícil, lo que es difícil es fácil. Que eso también tiene y se aplica a la IA generativa, ¿no? Lo que es fácil es difícil, lo que es difícil es fácil. Acá tenemos la hora con los podcasters. ¿Ven el timing ustedes? La IA generativa es mala en realidad para seleccionar las citas sobre la base de la entonación vocal
pero los productores de audio son excelentes. Toman el punto en el que suena como uno terminó de hablar, toman entonces para que lo pueda hacer. Pero la IA generativa no lo puede lograr a eso. ¿Podemos reproducirlo nuevamente? Entonces, lo vamos a reproducir. Convierte a Instagram, TikTok. Acá hay una cita nuevamente donde pueden seleccionar la cita. Y luego hay diferentes cosas que los podcasters dicen que necesitan. Necesitan el portrayer de otro podcast. Necesitan asegurarse de tener versiones más cortas, por ejemplo. Estas son cuestiones que ellos nos piden y esto perdón, no se está reproduciendo, pero les voy a mostrar ahora cómo ajustar el timing, el tiempo. Ven ustedes, qué pena que no tiene el audio, perdón. Este es un prototipo, entonces la idea es convertir un podcast que, por ejemplo, ya se haya hecho y que haya pasado por la etapa de fact-checking y luego crear nuevas historias a partir de esto, nuevos formatos a partir desde ese punto. Exactamente. Lo que encontramos es que los podcasters nos estaban diciendo que tenían problemas reales para poder encontrar la audiencia, porque la gente en realidad lucha por encontrar podcasts, quiere encontrar podcasts, pero dedican mucho tiempo realizando búsquedas en TikTok o en Instagram, en los Reels, para poder buscar podcasts que les interesan. Los podcasters dicen que nunca utilizan video o nunca utilizarían, pero estas plataformas de redes sociales, bueno, están pidiendo esto. Entonces estaban los podcasters buscando estos formatos de video. Necesitaban una forma entonces de hacer video y de tener diferente contenido, producir. Y si no tenían el video al principio, esto es una forma de lograrlo. Bien, lo que pueden hacer entonces es hacer esto en un mes. Bueno, en este caso, ¿puede decirnos un poco con respecto al tras bastidores de esto? Sí, estamos utilizando una gran cantidad de herramientas de IA generativa. No tengo que verlo al video, así que continúo. Utilizamos entonces muchas herramientas de IA generativa para la transcripción. Whisper utilizamos para transcripción y es importante decir que incluso Whisper, OpenAI, fueron concebidos como los más precisos y la Universidad de Cornell hizo una investigación recientemente que halló que alucina cuando la gente pausa en su discurso. Esa es otra cosa entonces que hay que tener en cuenta. En esto nosotros tenemos una parte de técnica de transcripción donde uno puede verificar la transcripción, hacer un chequeo. Entonces, lo que quiero decir, no es una herramienta de transcripción, pero pueden comenzar la transcripción si lo desean. Hemos utilizado que Claude para inglés tuvo el mejor tono, por ejemplo, para sugerir, por ejemplo, tweets o las notas de show. Cuando ven la descripción del show, podemos generar un primer borrador como sugerencia con el uso de esta herramienta. Y Claude Timeout, entonces tenemos, por ejemplo, GPT-4, usamos ese también. Generación de imágenes fue muy interesante. Imagen y video fue realmente mucho más lejano oeste, o sea, caótico, digamos, ¿no? Impredecible y más difícil evaluar el producto de esta herramienta. Utilizamos Flux, entonces, utilizamos DALL-E. Teníamos 3 diferentes herramientas de generación de imágenes y una más, no me acuerdo, a las 2 de la mañana me levanté hoy. Bueno, y encontramos entonces que todos cometíamos errores. Entonces los podcasters querían el texto en las fotos, pero todos cometemos errores. Entonces hicimos un prototipo, con IA generativa y le dijo, sí, nos encanta, pero no podemos utilizarlo porque tiene errores de puntuación y de ortografía. El ingeniero de software dice entonces, ve el producto y dice, pero
puedo hacer un código de la parte de texto, podemos extraer la parte mala de la IA, utilizar la buena, que es generar una ilustración, una foto, una imagen, colocar el texto después, insertarlo y dar esta foto al podcaster como un producto final. Y eso fue en un día, le llevó un día hacerlo. Es un uso muy bueno de IA generativa, hacer un prototipo, realmente un producto mínimo viable o factible, un MVP, y ver qué funciona, qué realmente se puede utilizar, qué no se puede utilizar. Y es más fácil a veces tener un ingeniero de software, un programador que los ayude en lo que no funciona. Para video, por ejemplo, ¿qué estábamos utilizando? No me acuerdo, pero para video es bastante complicado a veces. Tenemos que esperar a veces a las empresas grandes, ¿no? Que finalmente hagan una prueba y lancen las herramientas de video más sofisticadas para que adecuadamente puedan ser experimentadas y se haga algo bueno para los podcasters. Genial, interesante. Esto va a ser usado únicamente por los periodistas de ese grupo de medios, ¿o va a ser público? Bueno, el prototipo fue financiado por el gobierno del Reino Unido, por lo tanto, estamos ahora probando, estamos en la etapa de prueba, luego necesitamos un poco más de dinero, o sea. Estamos mostrando un enlace. En este momento, bueno, a mí me encantaría que sea solamente para los periodistas acreditados, porque yo creo que hay una oportunidad para que nosotros trabajamos en una organización grande y estamos esperando que ellos nos digan que se puede utilizar, porque yo creo que tenemos una parte muy importante en asegurarnos de que las personas sean responsables, que entiendan que el periodismo tiene que ver con la veracidad, con la precisión y que utilicen las herramientas de manera responsable, porque todavía hay que verificar los datos, o sea. Entonces, algunas reflexiones personales con respecto al panorama actual y lo que podemos imaginar para los próximos años. Usted ha estado hablando de esto en este momento, pero si pudiésemos resumir, digamos, creo que esto se ha hecho bien en términos de utilizar la inteligencia artificial generativa en el periodismo, no solamente en su experiencia, sino lo que ha visto en el panorama global. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O cuáles son esas oportunidades que estamos perdiendo? ¿Por qué no estamos prestando atención a ciertos aspectos que no son tan buenos quizás como esperábamos? ¿Cómo podemos entonces? Y tres cosas quisiera mencionar. Tres cosas buenas o tres cosas malas o que no están funcionando bien. Bueno, yo creo que todavía hay muchas oportunidades con la transcripción, la traducción y la voz sintética todavía por desarrollarse. Es impresionante. El Economista hizo un trabajo muy importante para ampliar la audiencia, el trabajo de traducción en diferentes idiomas como inglés, español, francés, portugués. Creo que entonces hay mucha oportunidad para mayor cantidad de desarrollos en traducción. Los idiomas, sabemos que bueno, es bastante preciso lo que producen. Después, ¿qué estamos haciendo mal en este momento? Bueno, a ver, déjenme ver. ¿En qué estamos haciendo las cosas? Tengo uno en general. Los códigos de conducta, los principios, las reglas, las normas, todos están produciendo este tipo y tuve la experiencia y yo pensé, uy, realmente nosotros queríamos mostrar esta herramienta a una corporación importante, le queríamos mostrar la herramienta porque queremos que una organización importante de medios compre la herramienta y que sea una organización responsable la que compre esta herramienta, pero dijeron, no podemos verla porque ahora tenemos reglas sobre IA, tenemos normas, tenemos un equipo de IA, tiene que pasar a través del equipo de IA. Algo malo pasó entonces en este aspecto, de que ahora en realidad el trabajo de las corporaciones
A veces la gente tiene miedo con el uso de IA porque no la entienden completamente. La comunicación que no se ha transmitido de manera correcta sobre sus beneficios y utilizan tal vez o piensan que no pueden utilizar herramientas de IA generativa, la utilizan de manera secreta, lo cual es peor, digamos, pues tenemos que hablar y aprender juntos sobre el uso responsable de la IA generativa, o bien dicen, no la puedo utilizar, no puedo utilizar ninguna herramienta de IA generativa y pierden todas las oportunidades, o solamente tienen un equipo cargado con todo el trabajo y son los expertos y el resto no sabe nada. Todos tenemos la responsabilidad de compartir información y aprender juntos, porque si no uno va a tener situaciones donde las grandes corporaciones no compran mi herramienta porque no me hablan, porque quieren que pase por el equipo de IA. Esto es muy importante porque todos los estudios que se hacen y todas las encuestas, la gente dice que no usa la inteligencia artificial en el trabajo, lo cual no es real. Es decir, no tenemos control en la calidad de los productos, en las bases de datos, por lo cual hay muchos riesgos involucrados para los periodistas. De igual manera, si ellos están apurados por utilizar estas herramientas y producir quizás una noticia que no tiene fact-checking, hay muchos riesgos involucrados. Entonces, muy bien. ¿Qué espera para el 2025 en términos de la inteligencia artificial? Porque yo veo que usted ha participado en muchas iniciativas que involucran la inteligencia artificial y sus usos. ¿Qué ha escuchado? ¿Cuáles son sus expectativas para el próximo año? Bien, yo creo que lo clave ahora es la evaluación del producto final. Esto quiere decir donde a veces no sabemos cómo estas herramientas de IA funcionan. No se nos dijo eso, pero lo que vamos a hacer es probar las herramientas de IA generativa, mostrar el producto y luego, como periodistas, juzgar si esto es lo suficientemente bueno. Me encantaría una situación donde podamos compartir esta información entre nosotros, entre todas las organizaciones de noticias. Y esto es difícil a veces, porque uno quiere a veces adelantarse contra la competencia y estar más adelantado, no quiere compartir lo que logra. Por ejemplo, la Universidad de Cornell hizo un estudio que yo les comenté hace un minuto, donde evaluaron el producto de Whisper y encontraron alguna alucinación. Y esto es muy valioso como información utilizando el Whisper, porque yo lo utilizo, para todos nosotros también. Y creo que necesitamos entonces, y tenemos un desafío aquí, de que las herramientas que están surgiendo nos pueden ayudar, que salgan rápidamente. Y no podemos evaluar a veces el producto solos. Por lo tanto, me encantaría, y acabamos de terminar, me encantaría realmente tener más colaboración, eso quiero decir, para evaluar el producto final. Y también entender mejor qué es una buena práctica para evaluar, o cuál sería esa buena práctica, teniendo en cuenta los riesgos que puedan tener estas herramientas, ver si son exactas, precisas para la industria de las noticias. Eso sería bueno también. Y compartir esta información entre nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que evaluar el producto para que sea significativo? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque como funciona la IA generativa no sabemos bien, digamos, cómo funciona. Entonces, a veces uno puede tener diferentes respuestas una y otra vez. Es complicado. Entonces, eso me gustaría para el año que viene, que todos tratemos de ver el producto, el resultado de estas herramientas y ver si es lo suficientemente bueno y contarnos entre nosotros qué vimos o qué. Grandioso. Esta es mi última pregunta antes de que abramos la sesión de preguntas para la audiencia. Se pueden utilizar la inteligencia artificial de ellos, ¿no?, para formular sus preguntas. El público lo va a usar. Pero mi última pregunta, en serio, tiene que ver con este rol que tuvo como gerente de implementación de inteligencia artificial, que es muy importante en las salas de redacción. Tenemos muchas cosas, muchas tareas que hacer y debemos establecer prioridades. Entonces, ¿es esta una herramienta valiosa en una redacción para alguien que está a cargo
dentro de un espacio como una redacción, ¿cuál sería el consejo para alguien en esa posición en Argentina? ¿Cómo comenzar a trabajar con esto? Creo que uno, si viene del periodismo, tiene que decidir primero si la calidad del contenido que estamos generando es lo suficiente bueno con los estándares que yo tengo. Y necesito irme de la organización, digamos, o decir tal vez negociar primero, no tratar de irse, ¿no? Si la calidad no es la que yo quiero como periodista. Por lo tanto, esa es una situación donde hubo un equipo que tenía un flujo de trabajo específico con IA generativa en su flujo de trabajo, pero estoy segura de que otras organizaciones también lo hacen de manera diferente con el uso de las tecnologías y hay muchas personas que están, digamos, desarrollando habilidades de IA. Yo estaba gestionando, por ejemplo, 15 personas en mi equipo con un trabajo específico, un flujo de trabajo específico. Así que, bueno. Muy bien. Entonces, se debe compartir conocimiento, crear la experiencia propia, entender qué está ocurriendo y comenzar a producir estas soluciones en las salas de redacción. Genial. Bueno, creo que vamos a comenzar con las preguntas del público ahora. Creo que va a necesitar los dispositivos para escuchar la traducción. Voy a hablar en español en este momento. Preguntas en español, por favor. Preguntas cortas, así podemos tener distintas. Sí. Perdón, no sé si te van a escuchar para la traducción. No sé si hay un micrófono para preguntas. Juan. ¿Tenemos? Ok, ahí tenemos una pregunta. Así le pueden traducir las preguntas, es importante. Gracias. Nice to meet you. Mi pregunta es básicamente si es importante, creo que es el gran desafío que tenemos nosotros, por lo menos los argentinos, ya que en Europa se hace y se señala cuando un artículo ha sido hecho con la inteligencia artificial. En estos momentos creo que es el gran desafío en Argentina, no solo tener una ley nacional, sino provincial, para tener y defender la credibilidad y la veracidad de los hechos. Este es el gran desafío a la hora de implementar con este trabajo de la IA y los periodistas. O sea, creo que el periodista es el artesano de la noticia. Al final es el periodista que es el responsable por el producto final y esa es la clave, ese es el principio clave. Y es necesario especificar que se produjeron los artículos. Hay un debate. Si el periodista está realizando su verificación de los hechos, yo puedo ver la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Si la responsabilidad final para esta noticia es del periodista, es la responsabilidad del periodista, ellos van a ser responsables y van a tener que rendir cuentas. Y uno puede argumentar que es como decir que el periodismo basado en Internet, bueno, ¿por qué no puedo utilizar la Internet? Pero es una cuestión que en este momento es un debate importante, tal vez estamos en un periodo de transición. Buenas tardes. Tiene relación con lo que decía la colega y como te darás cuenta, lo que más preocupa es la credibilidad, es que lo que estemos mostrando sea cierto. ¿Cómo se hace para desmitificar la IA como algo malo? Incluso hablamos de que se esconde, como que no reconocemos que la usamos. ¿Cómo hacemos para desmitificarla? Creo que todo tiene que ver con, por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba, donde un periodista puede utilizar IA, pero no contarle al jefe, por ejemplo, porque tiene miedo de contarle. Yo creo que tiene que ver con la capacitación y la comunicación dentro de la empresa,
de noticias. Creo que la empresa va a tener que trabajar para asegurarse de capacitar, entrenar a sus empleados para que ellos entiendan exactamente cuáles son sus roles, sus funciones y si realmente hay una prohibición con respecto al uso de IA y este periodista está utilizando IA generativa, va a tener que irse de la empresa, pero a veces hay más cuestiones que entran a jugar y ese puede ser el caso. Tal vez puede ocurrir que la comunicación sobre exactamente qué puede hacer el periodista y no ha sido transmitido bien. Eso es un desafío importante, ¿no? Porque las capacidades técnicas de la IA están cambiando todo el tiempo. Entonces, desarrollar ahora un programa de capacitación para cuando ustedes lo desarrollan ya está desactualizado. Por lo tanto, es difícil. Yo siento pena a veces por las empresas que están tratando de hacerlo de esa manera. Otra pregunta es, anito también a tener preguntas técnicas y específicas, así podemos... So, I'm going to encourage you to make... Hola, quería saber si las inteligencias artificiales están siendo entrenadas para cada periodista individual o por sección o para el diario en general y en base a esto si se está midiendo si los periodistas se sienten identificados con el producto de su trabajo o si están como firmando algo que fue producido por la inteligencia artificial. Ay, no lo sé, porque yo creo que si preguntas los modelos entrenados sobre el trabajo de periodistas, no entiendo bien la pregunta. De cada periodista o con las palabras para que no sea una inteligencia artificial la que repita la misma forma de hacer las cosas para cada persona. O sea, si preguntas sobre el estilo personal del periodista, es una de las oportunidades que precisamente tenemos ahora para competir contra la IA como periodistas. Pero no estoy segura si entiendo. Creo que está preguntando con respecto a la customización para específicos, periodistas específicos. Ok. Creo que hay oportunidades, pero no soy la persona para preguntar eso, perdón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle, quería consultarle respecto a los desafíos que puede tener el uso de la inteligencia artificial, especialmente en los que a futuro vamos a ser periodistas, los que estamos estudiando hoy en día carreras de periodismo o de comunicación, según la rama que cada uno está estudiando. Ok, si yo fuera un alumno de periodismo en este momento y yo fuera a entrevistas de trabajo, una de las preguntas que haría en la entrevista es ¿cuántas noticias cree que yo tengo que escribir por día? ¿Cuántas noticias espera que escriba yo por día? Porque eso les va a dar a ustedes la idea con respecto de la organización de medios en la que van a trabajar. No estoy segura de que sea la respuesta a tu pregunta, pero yo creo que podría ser ese un desafío, Esto implica que la calidad del trabajo que se espera que uno haga. Sí, la calidad del producto que se espera que ustedes generen. En las entrevistas de trabajo es clave. Hay algunas organizaciones de medios que piensan que la IA significa que uno puede crear más trabajo y lo que eso significa en realidad es un cambio fundamental en el trabajo de ustedes como periodistas. Están utilizando periodistas, o sea, pero esto crea un cambio muy importante en cuanto a tu trabajo periodístico. Hi Claire, it's a pleasure meeting you. Es un placer conocerte. La inteligencia artificial en el periodismo, o sea, para ser un periodista. No lo sé, pero queremos el título acá. Para mí creo que es muy importante porque a mí me cambió la vida. O sea, yo era periodista y el impacto de lo que podía hacer era finito, o sea, tenía límites. Es decir, la IA generativa lo que hizo para mí fue significar que podía involucrarme en el desarrollo de productos como el que les mostré aquí,
Mientras que antes, bueno, esto era algo que estaba solamente limitado a los ingenieros de software. Él se los guardaban para ellos, pero ahora sí los ingenieros de software yo lo puedo hacer. Podemos automatizar algunas cosas sin los ingenieros de software y eso es muy importante para mí personalmente, si es el tipo de cosas que, bueno, donde uno quiere incursionar. No sé, como periodista, ¿es posible realmente ignorar la IA? Está bien, no creo que lo pienses, ¿no? Pero no creo que se pueda ignorarlo. Muchas gracias, un honor. Me gustaría preguntarle cuál es la herramienta o aplicación de inteligencia artificial que más nos recomendaría a nosotros como estudiantes de periodismo, que yo personalmente la única que conozco es ChatGPT. ¿Hay alguna que usted recomiende para crear textos o notas de inteligencia artificial periodísticas? Esta es una pregunta difícil porque creo que depende en el español, las herramientas de IA mejores en español. Yo estaba hablando con respecto a la evaluación del producto. Tenemos que compartir entre todos nosotros las pruebas que realizamos con respecto a la calidad del producto que generan las herramientas. No creo que pueda responder para español, pero para inglés, para generación de texto, me gusta Claude. Para tono, porque es más natural, para el tono de voz, y me encanta la transcription también, y bueno, esas son las que a mí me gustan, ¿no? 3 preguntas más, tenemos 10 minutos. Ok. Good evening, Claire. Me gustaría preguntarle si usted considera de que en algún momento la inteligencia artificial va a suplir a los periodistas, es decir, la inteligencia artificial nos simplifica el trabajo a la mayoría. Me gustaría saber si usted considera de que en algún momento esta va a llegar a ser superior al rendimiento que un periodista en su propia investigación puede llegar a hacer. Gracias. Yo creo que voy a basar la respuesta en el último año de experiencia, porque en realidad uno no puede predecir el futuro. En el último año, permítanme decirles que yo estaba empleada en IA. Nosotros trajimos a 15 personas, ahora hay 23 personas más en el equipo de IA, en una organización de un periódico, una organización de medios. En mi experiencia ha sido al revés. Hay mayor cantidad de personas, y más trabajos, más empleo, y dado esto, con IA generativa, el piso es la precisión, la exactitud. Hay trabajo y hay dinero para pagarlo, no lo sé, pero hay trabajo para periodistas, porque tienen que verificar la exactitud de la IA generativa y el producto de la misma. Por lo tanto, creo que en realidad hay más trabajo. Hasta ahora ha habido más trabajo. Esa es la experiencia que yo he tenido en el último año para periodistas. Mi pregunta está relacionada a algo que mencionaste, que es el riesgo de los hechos y datos concretos. Ahora, ¿no pensás que tenemos un riesgo mayor de la AI deshumanizando el periodismo? ¿Y cómo pensás que se puede prevenir eso? Bien. No sé si estamos enfrentando el riesgo de la deshumanización a causa de la IA en el periodismo. Lo que yo diría es que lo que es claro ahora con las personas que generan contenido es que son las granjas de contenido que generan contenido rápidamente, no les importa sobre la exactitud o la precisión, son organizaciones de noticias las que sí les importa la precisión y la exactitud. Y a veces en realidad no se superponen tanto. Y a mí me encantaría en realidad que las organizaciones de medios tengan apunten más alto. Siempre que no seamos como estas granjas de contenido, vamos a hacer un buen trabajo. O sea, que tengan un estándar más alto de contenido. En realidad que se distingan de lo que son las content. Ok, la última pregunta. Te quería consultar, sabemos que las inteligencias artificiales muchas veces tienen determinadas limitaciones, creo que la palabra en inglés es biases. ¿Esto puede llegar a afectar el modo en que se utilizan en una redacción o pueden llegar a condicionar las redacciones que se pueden hacer con ellas? Me refiero, por ejemplo, a que determinadas inteligencias no dan contenido político o no responden preguntas acerca de determinados tópicos.
Sí, nosotros hemos enfrentado algunos problemas en ese aspecto con nuestra herramienta. Y las dos preguntas, una tiene que ver con el sesgo, ¿no? La respuesta corta es tengan cuidado con el sesgo. Siempre verifiquen el producto. Ustedes son responsables por el contenido que generen, aún si usan herramientas. Con la cuestión de las herramientas de IA generativa que restringen el uso y el uso restrictivo de las mismas es una limitación para las noticias, porque por naturaleza muchas noticias ya son contenido que es disturbante o perturbador. Vamos a encontrar entonces, y hemos encontrado con la IA generativa, con contenido que tratábamos de utilizar la herramienta, fuimos bloqueados porque tenía que ver con una explosión y era visto como muy perturbador para la audiencia y nos devolvía errores. Es una limitación para las noticias porque parte del trabajo como periodistas tiene que ver con saber la línea, conocer la línea y ser capaces de distinguir una noticia siempre que podamos hasta una línea que es lo que la organización ha decidido que es aceptable para comunicar. Pero las herramientas de IA generativas no son hechas para los periodistas, sino para el público en general. La línea está mucho más baja, entonces la limitación. Gracias, Claire. Ha sido un placer. Compartir este momento y las preguntas muy amables. Gracias, Claire.